nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige en este día, ya hoy viernes, en la segunda semana del tiempo de Adviento, el tiempo de la esperanza, caminando hacia la Navidad, preparándonos espiritualmente para el nacimiento de Jesucristo el Señor. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19, que es continuidad del Evangelio de ayer, y precisamente nos habla de la inconformidad de las generaciones. Y en el caso particular de hoy, hermanos y hermanas, siempre aplicando la palabra de Dios a este tiempo que tenemos ahora a nuestro alcance, que es el Adviento. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Y tú tienes que estar consciente, Jesucristo tenía dos nombres, Jesús, Emanuel. ¿Te acuerdas de eso? Y esos dos nombres significan mucho, porque la definición de estos nombres nos habla acerca de la misión de Jesucristo para lo que viene, para lo que nace, el propósito que tiene, su proyecto que es para todos nosotros. Jesús significa Dios salva. Emanuel significa Dios con nosotros. Con estos dos nombres, hermanos y hermanas, en la Navidad, lo que tenemos que recordar es que Dios está respondiendo a las súplicas de un pueblo como el de Israel, que iba al ayuno, iba a la oración y suplicaba porque le enviaran un Mesías, el Mesías esperado. El pueblo quería ser salvado de la situación en la que se encontraban, algo de desgracia, hermanos y hermanas, algo de penuria, la situación social que vivían, la situación espiritual con cargas demasiado pesadas para cumplir, y querían a un Salvador. El pueblo también, hermanos y hermanas, era acosado por el pueblo pagano que no creía en Dios y le decían, ustedes creen en un Dios que es invisible y sobre todo más que uno, o sea, no lo ven y no tienen otros dioses. Y Jesús. Y hermanos y hermanas, Dios responde a esa petición. Esa encarnación no es otra cosa más que revelándose el Dios del cielo, que había permanecido invisible, y la encarnación es Dios hecho hombre, que está con nosotros. Uno pensaría que pues ya está solucionado el problema, ya está la inquietud solucionada. El pueblo suplicó, Dios respondió y ya está. Pues para muchos, hermanos y hermanas, fue suficiente. Dios que salva, Dios en medio de nosotros, nos ha resuelto. El Dios del cielo, y estamos agradecidos. Pero otros, hermanos y hermanas, aparecen dentro de una postura de inconformidad. Aparecen en una postura lamentable de desagradecidos, hermanos y hermanas. Y en ese enfoque que queremos ver hoy la palabra de Dios, porque a veces hay gente que está conforme con la Navidad, con lo que Dios ha hecho, y otros que no están conformes con lo que se celebra en la Navidad y pierden totalmente el sentido de lo que están celebrando. La idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, nos va a guiar para que podamos atender este problema, profundizarlo y ver que será de gran motivo celebrar la Navidad cuando entendemos con sabiduría, cuando iluminamos, hermanos y hermanas, con fe el razonamiento de nuestras súplicas, lo que Dios hace y cómo Dios responde, y yo debo de entender. Esta es la idea fuerza. La generación de hoy se esconde de Dios y también se ausenta de la verdadera Navidad. La generación de hoy, hermanos y hermanas, se puede entender como la gente de hoy. Cristo está hablando de la gente, de la generación del primer siglo de la era cristiana. Hoy lo entendemos como que está hablando también de ¿quién? De nuestra generación del siglo XXI, hermanos y hermanas, de la gente de hoy, que lamentablemente al escuchar que Cristo viene, que Él viene,
yo me voy, yo no estoy. A Jesús, hermanos y hermanas, le parecía que la generación de su tiempo, la gente de su tiempo, era inconformista y desagradecida. Y eso lo sabemos porque cuando Jesucristo pregunta ¿con quién compararé a esta generación? En ese versículo 16 de hoy, inmediatamente la comparación que hace Jesucristo nuestro Señor, hermanos y hermanas, es con niños, ¿no? Y con niños cualificados en un sentido como inconformes o con niños desagradecidos. Tras de que se les atiende, tras de que se les complace, no están conformes, ni en la alegría que se les transmite el gozo, ni en la tristeza que se les transmite precisamente el consuelo. Mira el versículo 17 de hoy. Les tocamos las flautas y ustedes no han bailado, les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Hermanos y hermanas, ¿cómo complacer a una generación que se siente siempre inconforme con lo que se hace por ellos? Porque ni tan siquiera reconocen lo que se está haciendo. Eso se traduce en un adagio popular que nosotros decimos, ¿verdad? Eso es palo si boga y palo si no boga. Y en muchas situaciones nosotros en la vida real nos hemos encontrado así. Hay gente difícil de complacer. Hay gente difícil de identificar qué es lo que los hace estar cómodos, lo que les complace. Y tú lo has vivido tanto con hijos, con hermanos, con familia, con amigos. ¿Cómo complacer a una persona? Y por más que tú buscas, pues como que no resuelves. Y por más que tú añades, como que tampoco lo logras. Y esto es bueno tenerlo en mente. ¿Tendrá Jesús, hermanos y hermanas, la misma queja de la generación de hoy? La inconformidad, hermanos y hermanas, refleja que muchas personas siempre se quejan, no importa qué. O siempre hay gente que no van a estar contentos. Incluso, hermanos y hermanas, la inconformidad y el ser desagradecidos refleja que hay personas, hermanos y hermanas, que se atreven a acusar a Dios y a echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, de aquello que nos incomoda. Hasta eso se puede llegar. Pero quienes estamos equivocados, debemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, hoy somos nosotros. Y ahí es que comienza nuestro examen de conciencia. Ahí es que comienza nosotros a decir, pues, qué es lo que Cristo me está diciendo hoy en la palabra. Somos nosotros los que tenemos que manejar la situación y entender lo que ya Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ya ha respondido, las súplicas que Él ha acogido y las ha resuelto para nosotros. La gente de hoy, hermanos y hermanas, que no sabemos poner tal vez las situaciones de la vida en una justa perspectiva, en la de Dios, en la voluntad de Dios, cómo Dios quiere las cosas. Ese es uno de los fallos. No sabemos poner las cosas dentro de esa perspectiva. Necesitamos, hermanos y hermanas, sabiduría. Así es que termina la palabra de Dios hoy en el versículo 19. Al final, con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Hermanos y hermanas, al fin y al cabo, no hay nada más que hacer. Al fin y al cabo, ya Dios está realizando su plan. Se ha manifestado, se ha dejado sentir, se ha dejado ver, se ha encarnado, hermanos y hermanas, se ha revelado. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? ¿Por qué no estamos dándonos cuenta de esa realidad? Por eso renovamos todos los años este asunto, hermanos y hermanas, de la venida de Cristo, de que está con nosotros, la alegría de la Navidad. Eso es lo que envuelve. Ahora bien, hermanos y hermanas, este tipo de actitud, este tipo de postura, este tipo de persona, la inconforme, el inconformista, el desagradecido en cierta forma, hermanos y hermanas, eso es bien peligroso para la vida de nosotros. Nos podemos enredar en eso y no darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros. Todo eso, esa inconformidad, ese ser desagradecidos, hermanos y hermanas, se convierte, se manifiesta, lo podemos reconocer en quejas, a través de las cuales se trata de encubrir la ausencia de la disposición de nosotros de hacer las cosas mirando a su fin y no fijándonos tanto en los medios.
tengamos eso presente, porque eso está en el trasfondo, en el entrelínea de la palabra de Dios hoy. Es como decir, hermanos y hermanas, si el fin que estoy buscando es la salud, pues yo no debo quejarme, yo no debo ser malagradecido, yo no debo ser inconforme si me dicen que para mejorar hay que ponerme una inyección y que va a ser dolorosa. Pues yo me fijo en el propósito, en lo que voy a alcanzar, en el resultado. Voy a sanar, me voy a mejorar, me voy a restablecer, volveré a salir de la cama. Ese es el propósito, el fin. Pero me estoy quejando porque la solución está en una inyección que me va a doler, que me va a lastimar, que me incomoda, que le tengo miedo. Hermanos y hermanas, un poquito de ajuste en todo esto es lo que tenemos que hacer. Por eso es que decimos, hermanos y hermanas, la generación del tiempo de Jesucristo no tiene mucha diferencia con la generación de hoy. La generación de hoy, dentro de todo, hermanos y hermanas, se esconde de Dios. Y más todavía, si nosotros anunciamos que Jesús viene en la Navidad, es como esperar que la gente diga, si Jesús viene, yo me voy. Si Jesús viene, yo me voy. ¿Qué tipo de actitud es esa? Nosotros nos vamos. Así se podría ver, así se podría proyectar. El ser humano de hoy, hermanos y hermanas, cuando evaluamos las cosas, siente miedo de Dios. Eso es lo que está ahí dentro. Siente miedo de aceptar lo que Dios quiere, de aceptar cómo Dios resuelve las cosas, de aceptar cómo Jesús las va a hacer por nosotros. A otros hermanos y hermanas, lamentablemente, les molesta la presencia de Dios. La simple presencia de Dios, hay gente que se incomoda con ella en la tierra cuando le hablamos de Dios, cuando ponemos a Dios primero, cuando hablamos de buscar a Dios, de buscar la fe, de buscar la religión, de orar, de confesarse, como que les molesta, hermanos y hermanas. Aquí lo que tendríamos que resumir es, hermanos y hermanas, Cristo viene de toda forma, vino y está en medio de nosotros. Somos nosotros los que nos vamos. Escúchalo bien. Somos nosotros los que nos vamos. Esos versículos finales de hoy, de los versículos 18 al 19, se refieren, hermanos y hermanas, a dos tipos de espiritualidades cuando los enfocamos seriamente, a dos tipos de vida, de misión, de plan, de proyectos, dos estilos por los cuales se puede conseguir el mismo propósito, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Uno era el de Juan el Bautista y otro era el de nuestro Señor Jesucristo. El de Juan el Bautista, como todos sabemos, era más conservador, más estrecho, más radical, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por el desierto, alimentándose de miel de abeja, miel silvestre, y comiendo langostas, que son saltamontes, hermanos, alejado totalmente de el revolú, de la sociedad, del ruido que contamina la vida, buscando en el desierto la experiencia de Dios, aunque no se desentendía de la situación que estaba pasando alrededor, aunque volvía al pueblo, a la comarca, volvía al barrio a hablar de las cosas de Dios. Así era la misión de Juan el Bautista. Por el otro lado, hermanos y hermanas, la misión de Jesucristo nuestro Señor es un poquito más abierta, es un poquito más expuesta, es un Jesucristo que se mezcla, que está en medio del pueblo, ¿no? Más abierto, Juan más cerrado. Pero mira lo que pasa, mira lo que dice Cristo acerca de estas dos situaciones. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, está endemoniado. Y luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Palos y boga y palos y no bogas. Ven la diferencia, pero no ven que es el mismo propósito. Son dos estilos diferentes. Habrá una sola manera de servirle a Dios. Habrá una sola manera de llevar la espiritualidad. Habrá una sola manera de orar, de dar testimonio, de cumplir la voluntad de Dios. ¿Será una? No, hermanos y hermanas, allá hay diversidad. ¿Te acuerdas tú, hermanos y hermanas, del caso de Marta y María que hemos discutido aquí cuando Jesucristo fue a su casa a visitarle a las hermanas de Lázaro?
Marta es la inquieta, Marta es la que está en la misión, en el apostolado, en la actividad. Hermanos y hermanas, y María es la que está un poquito más recogida, escuchando la palabra, en oración, llevándola al corazón, pero pronto va a ponerla en práctica. Pues una cosa es importante, escuchar la palabra de Dios primero, como María, y eso no es pecado y no está haciendo nada incorrecto. Y otra será después, pues yo volverme activo, proactivo en la sociedad, moverme en apostolado, en testimonio y hacer la obra social en el nombre de Dios. Las dos, hermanos y hermanas, son perfectamente bienvenidas. Las dos tienen el mismo propósito, la misma finalidad, aunque son diversas, aunque son diferentes. Pero yo no puedo estar incómodo porque Marta es inquieta y María es pasiva. Yo no puedo estar inconforme por el medio o el instrumento que ellas buscan para prepararse. ¿Estás entendiendo lo que estamos diciendo? En las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no puede haber uniformidad, sino que hay diversidad, porque los miembros, al igual que el cuerpo, hermanos y hermanas, hacen funciones diferentes, aunque es la misma persona, aunque es el mismo individuo delante de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, podemos entender que Jesucristo nos aclara que esta diversidad no resulta en ningún problema, sino que mucha gente, tanto en el tiempo de Cristo como en el tiempo de nosotros, tenemos el corazón endurecido. Se trata de un corazón endurecido cuando tú lo vienes a ver, esa inconformidad, ese desagradecimiento, un corazón endurecido que no es de carne. Así hay personas en la Navidad y Adviento me pone a pensar, yo no puedo ir con esa actitud, con esa postura a celebrar la Navidad. Esto es un verdadero problema, hermanos y hermanas, no estar conformes con nada de lo que hace Dios. Si una persona es muy seria, está amargada. Si una persona es alegre y comparte con todos, pues, cuidado, es amigo de gente sospechosa. Hermanos y hermanas, eso que pasa en los versículos 18 y 19 eran chismes que habían acerca de Juan el Bautista y de Jesucristo. Eran bochinches que habían acerca de Juan el Bautista y de Jesús. Eran rumores, hermanos y hermanas, eran críticas acerca del estilo, de la forma en que ellos decían hacer la misión de Dios. Ahí lo que hay es un chisme. Y verdaderamente cuando tú examinas lo que es el chisme, hermanos y hermanas, todo eso es la mejor manera para destruir una comunidad. Y no solamente destruir una comunidad, para también destruir a las personas. Y por eso es que Jesucristo pone el dedo en esa llaga, para que no nos pase a nosotros, porque nos envolvemos en la inconformidad, en los quejosos de siempre, y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, no solamente a la gente, sino también a nosotros, a nuestra postura y a lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y así las cosas, lo que nos damos cuenta y lo que Jesús nos enseña con las generaciones, con la gente de ayer y de hoy, es que nada los tiene contentos. Nada los tiene contentos. Entonces, esta alegría de Navidad, ¿de dónde viene? Esta festividad, ¿de dónde viene? Estas reuniones familiares, ¿de dónde vienen? Si nada nos tiene contentos de aquello que viene por parte de Dios, ¿qué es lo que nos tiene contentos? ¿Qué es lo que sustituye la alegría, el gozo y el júbilo del nacimiento de Cristo? Si no estoy celebrando el Señor de la Navidad, ¿qué estoy celebrando? ¿Qué motivo tengo yo? ¿Por qué me alegro? Esas son las preguntas de Adviento. Esa es la preparación de Adviento, camino a la Navidad. Podemos llegar a una conclusión hoy, hermanos y hermanas, de la generación de ayer, hermanos y hermanas, del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, al igual que la generación de hoy, del siglo XXI, hermanos y hermanas, se inventan siempre en algún pretexto para no aceptar el mensaje de Dios anunciado por Jesús. Son quejas, son pretextos, son objeciones, son excusas en la inconformidad, en el desagradecimiento. Hay que verlo desde ese punto de vista y sacarlo, erradicarlo de raíz. Hermanos y hermanas, estamos purificando para celebrar una Navidad digna delante de Dios. Y también, hermanos y hermanas, dentro de esa inconformidad y dentro de ese desagradecimiento, hay personas que encuentran argumentos y razones para rechazar a los que piensan distintos a ellos. Hay gente que va a rechazar que te recoges en la Navidad, que vas a la iglesia en la Navidad,
que la excusa que tú tienes de darle prioridad a Dios y no amanecerte y no hacer un escándalo el día de despedida de año o el día de Nochebuena o la víspera de Reyes es el motivo religioso. Hay personas que buscan todo eso para rechazar, para excluir a los demás. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, aquellos que no aceptaban a Jesús, te voy a decir algunas de las cosas que decían, de los chismes que había en cuanto a la postura de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos era, hermanos y hermanas, que Jesucristo estaba fuera de sí, o sea que Jesucristo estaba loco. Marcos 3, versículo 21. Que Jesucristo estaba endemoniado también como Juan el Bautista, que operaba bajo el poder y la autoridad de Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, versículo 22. Es más, llegaron a decir que era como un samaritano, y los samaritanos son enemigos nuestros, en Juan 8, capítulo 48. Y también llegaron a concluir, ese hombre no viene de Dios, en Juan 9, versículo 16. Algunas de las cositas de la inconformidad y de lo malagradecidos que era la gente. No estaban conscientes de que Jesús, Dios salva. No estaban conscientes de Manuel, Dios con nosotros. Ahora se hace visible en nosotros. ¿Qué se dirá ahora con la presencia espiritual de un Cristo que nace? ¿Qué se dirá ahora con la presencia espiritual de un Cristo que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos a través del Espíritu Santo, hermanos y hermanas? Esto es lo que nos pone a pensar y a tratar de sanar en este tiempo de bendición que es el Adviento para recibir la Navidad y recibir toda la bendición que trae Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, esta actitud debe quedar atrás en el nombre de Dios. Revelarnos porque la gente no se mueve según la música que le tocan es el problema que Jesucristo señala, y si lo ponemos actualizado. Niñas y niños malcriados, hermanos y hermanas, niños y niñas mimados, es inmadurez lo que está señalando Jesucristo. Es tener esa mentalidad de la falta de experiencia con el Dios del cielo. Niños y niñas que se encaprichan, hermanos y hermanas, adultos católicos, hombres y mujeres inconformes, encaprichados, podríamos decir. Ninguno de nosotros debe tener esa actitud para recibir a Cristo en la Navidad. Hay personas que nada ni nadie los puede complacer. Hay personas que no quieren ser complacidos. Y con esa actitud no podemos ver, hermanos y hermanas, ni recibir al pequeño Dios que nos nace. El pequeño Jesús que viene por nosotros. Un Dios en pañales. Un Dios en pañales, hermanos y hermanas, que se hace visible para salvar y estar con nosotros. Las excusas y las falsas justificaciones encubren, hermanos y hermanas, nuestro rechazo. Están encubriendo la ausencia de nosotros a la venida de Cristo, al Jesús que nace por nosotros. Un Jesús que salva y un Emmanuel en medio de nosotros. Amén y amén. Qué bendición, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy. Qué bendición el Adviento que nos va purificando por el camino. Hoy la iglesia en el Salmo que nos presenta de oración, reflexión y meditación también nos pone a orar junto al Salmo 1, el Salmo de los dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, el cual tenemos que decidir. Oremos al Señor. Dichoso el hombre que le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como el árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Amén y amén. Que así mismo pase con nosotros, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana de regreso, nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, asegurado. Más todavía serás bendecido, garantizado. Hasta mañana.